más aún cuando no se tiene todos los recursos económicos. Efectivamente, pero fíjese usted, voy a hacer otro análisis que lo pongo a consideración de quienes nos están viendo. 170 millones es el presupuesto que presentó la alcaldía a la Asamblea Cantonal. Si a eso le restamos los 67 millones del proyecto para el alcantarillado, le restamos el saldo del proyecto de agua potable, ya son menos de 100 millones. Le restamos los 33, 35 millones de dólares que transfiere el gobierno nacional al municipio anualmente por efecto de la descentralización, van como 70. Restamos todos los recursos que tiene con financiamientos directos a través de préstamo al Banco del Estado y otras instituciones. ¿Cuánto nos queda realmente de ese presupuesto como ingresos propios? Pero para que no se piense que son solamente reflexiones de uno, pongamos el ejemplo de lo que lo decía Fernando Cordero cuando fue alcalde de Cuenca. Él decía que más que los impuestos, su presupuesto se sustentaba en las tasas por servicios. Y afortunadamente decía, todos reciben servicios. Ese es también el giro que hay que darle a este presupuesto. Por eso es que los ingresos propios, que apenas están entre el 28 y 30 millones de dólares, apenas solventa lo que es el gasto corriente. Son más de 1000 funcionarios. No tenemos norma en el Estado que diga cuántos funcionarios por ciudadano, pero por lo menos la norma mexicana te dice 1 por cada 10,000. ¿Qué significa? Que si Santo Domingo tendría alrededor de 500,000 habitantes, un poco más de 500 empleados serían suficientes. Estamos con más del doble, 2.5 veces. Ese gasto corriente también merma la posibilidad de hacer. ¿No pasa también en el gobierno nacional? Bueno, pero como dije antes, ¿qué es lo que nos interesa? Lo local. Porque si siempre estamos viendo hacia afuera y no resolvemos nuestros problemas locales, efectivamente no estamos contribuyendo a nuestra realidad, que es la que interesa. Si hay un gasto público a lo mejor muy grande en el ámbito nacional, pues les toca menos a los gobiernos seccionales. Bueno, ahí hay una fórmula de distribución que también habría que analizarla. Dos de los componentes de la forma de distribución dicen eficiencia administrativa, gasto corriente, que ya sabemos no la hay, y eficiencia fiscal, es decir, la capacidad que tiene un gobierno autónomo para recaudar el potencial de sus impuestos. También tenemos problemas ahí. Cartera vencida en la EMAPA, ¿cómo resolvemos eso? Sigue siendo un bolsillo vacío, plata que llega, plata que se va. Entonces, ¿qué demuestra eso? Que no hay claridad, no hay la objetividad para administrar esta, que se dice es la cuarta ciudad del país, no es administrada con esa misma jerarquía, sino como normalmente se lo ha venido haciendo y claro, los tiempos han cambiado. Las situaciones son distintas y cada vez los déficits para la ciudad son mayores. Sin ánimo de justificar absolutamente nada, arquitecto Sánchez, pero claro, Santo Domingo tiene 46 años de ser cantón, ¿cierto? Y obviamente pues eso es corto tiempo en función de otras ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, en fin, que llevan ya varias centenas de existir como ciudades. Como digo, sin justificar. ¿Santo Domingo podría estar mejor? Indudablemente. Yo creo que ahí hay dos elementos fundamentales y muchas veces se hacen las comparaciones, pero Ambato, Manta, si los vemos, lo que han hecho en los mismos últimos años, y no hablemos de los 46 que tienen como, hablemos de los últimos 10, 12 años, la última década. ¿Por qué esas ciudades que también estaban en crisis hoy ya no lo están? Simplemente tuvieron claridad para hacer las cosas, no es actitud negativa y recalcitrante, llega el uno y no se hizo bien y hay que empezar de nuevo. No, las cosas buenas hay que llevarlas adelante, las otras hay que corregirlas. El propio Barrera le tocó corregir todo el proceso para la construcción del aeropuerto, pero lo hizo a tiempo y lo hizo bien, y ahí tenemos el aeropuerto. Sí, con algunas limitaciones en el tema vial, pero está el aeropuerto. Eso implica que hay que tener claridad, objetividad, decisión, voluntad y decisión política para seguir haciendo lo bueno, corregir lo que no está bien, pero sobre todo tener la absoluta claridad de qué es lo que se debe hacer. Pero ¿qué se hace, arquitecto Sánchez, si muchas veces uno tiene la buena intención de hacer las cosas bien, planificadamente, organizadamente, como quiera, que las mejores palabras para esto, pero hay sectores tan opuestos, tan recalcitrantes, que impiden muchas veces a llevar adelante un proyecto cualquiera? Pero mire, hay cosas tan sencillas, y vamos a poner otra vez ejemplos con números.
33 millones de dólares promedio en los últimos 4 años. Si eso multiplica usted por 3, por 4, estamos hablando más de 120 millones de dólares. Si se dice que el proyecto de agua potable con préstamo coreano cuesta 43 millones de dólares, lo hemos podido hacer 3 veces. Alguien va a decir, pero no podemos dedicar el 100% del presupuesto al proyecto de agua potable. Ok, pongámosle el 50%, en 4 años ya hubiéramos igual hecho el proyecto de agua potable. Cuando no se tienen claridad de cosas, evidentemente los resultados no son los que se aspiran. Otro ejemplo concreto. Si la ley y la norma me dice que para todos aquellos temas ambientales debo hacer la consulta ciudadana, ¿por qué no se la hace y se la incumple? Y entonces tenemos obviamente un proceso abortado, un proceso cuestionado y un proceso con una resolución del máximo organismo de instancia de participación ciudadana que dice vía contencioso administrativo debe revocarse la licencia ambiental. ¿Qué significa? No se hicieron bien las cosas y vamos tropieza, tropieza, tropieza. El problema del comercio informal tampoco se lo ha resuelto adecuadamente. Nunca se ha conversado y se han llegado a acuerdos. Ahí tiene usted los conflictos que hoy se tienen alrededor de eso. ¿Qué significa? Que su gestión está conflictuada, que sigue habiendo una inconformidad de la ciudadanía, los transportistas también están con problemas, suma, 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 errores más que aciertos. Antes de concluir este diálogo con el arquitecto Rómulo Sánchez, también y muy brevemente, en función del tiempo, arquitecto Sánchez, ¿cuál es la situación del Partido Socialista, FADI, de cara a estas nuevas elecciones? ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes? Bueno, como habíamos hablado al inicio, hay unas resoluciones del Comité Ejecutivo Nacional y sobre todo del Congreso Nacional del Partido, en la que se establecen la libertad que tienen las provinciales para poder hacer acuerdos y alianzas. En ese sentido, nosotros hemos concretado un acuerdo con el Movimiento 5 de Febrero en la Cantón La Concordia, que es una organización de base de aquellos ciudadanos y ciudadanas que impulsaron el tema de la consulta popular a favor de Santo Domingo, una organización importante, más de 200 organizaciones alrededor de esta, cuyo dirigente y coordinador es el señor Jaime Álava. Con ellos hemos establecido un acuerdo que nos permita participar de manera unitaria en las elecciones para todas las dignidades en el Cantón La Concordia. Aquí, en nuestro Cantón Santo Domingo, hemos estado y estamos en conversaciones serias, formales, con el movimiento Alianza Sáchila y con el movimiento Somos Santo Domingo, con quienes también tenemos la aspiración de poder participar de forma unitaria, de tal suerte de darle a ustedes, ciudadanas y ciudadanos, una oportunidad más seria, más concreta, más real y sobre todo la capacidad para que ustedes puedan decidir en mejores y por los mejores hombres y mujeres para las próximas elecciones. Muy bien, muchas gracias.